Imagina pasar por un dolor tan profundo que sientes que es el final. Años después descubres que esa misma herida te dio la capacidad para sanar a alguien más. El dolor nunca es un desperdicio cuando se transforma en empatía. Así funcionaba la vida y la mente del apóstol Pablo. Bienvenidos, aquí comienza Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Hola, hola mis amigos, qué alegría poder saludarlos. Estamos una vez más en Axiomas. Estamos en la lección 9 con el título Un ministerio impulsado por el amor. Y como siempre tenemos invitados especiales, está con nosotros el pastor Severo Medrano. Bienvenido, pastor. ¿Cómo estás, Matías? Qué gusto saludarte y a todos nuestros amigos que nos están viendo. Es una alegría poder estar con ustedes. Hoy vamos a ver un tema fascinante de cómo ayudar en el liderazgo y no criticar y juzgar y poner en problema a los que nos lideran. Así que va a ser un tema apasionante. Así es, pastor. Está con nosotros también el pastor Samuel Parada. Bienvenido, pastor. ¿Qué tal, Matías? Pastor Severo, un saludo igual, y a cada uno de los amigos que nos acompañan, también un abrazo a cada uno. Y es interesante ver que en esta lección vemos a un Pablo más humano que tuvo que lidiar con naufragios, cárceles, latigazos, muchos problemas, muchas cosas, pero a pesar de todo ese sufrimiento, de todo ese estrés, su mayor preocupación eran sus iglesias. Y esto es algo muy especial. Así es, muy especial. Vamos a entregar este programa en las manos de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Pastor Severo, diríjanos en oración. Vamos a orar. Querido Dios, queremos pedir tu Espíritu Santo para que tú nos puedas hablar. Aquel que inspiró la palabra, aquel que reveló, ahora nos puede iluminar para poder entender todo lo que tú tienes para nosotros y poder transmitir a todos nuestros amigos para que ellos tengan esperanza, fortaleza al momento de repasar tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Vámonos al primer punto, la gratitud y el ciclo del consuelo. Pastor, Pablo comienza su carta o hablando en la Biblia sobre gratitud, pero en un contexto difícil, ¿no? De mucho sufrimiento. La pregunta es, ¿de dónde sacaba motivos para agradecer Pablo? Sí, porque él, como dijimos, había pasado por tantas cosas terribles, ¿no? Él menciona los números de naufragio, menciona cuántas veces fue azotado con látigos, encarcelado, en muchas otras tribulaciones que él pasó. Y es interesante que Pablo centra toda su gratitud en el consuelo que Dios nos da cuando sufrimos. Y es justamente eso lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7, donde vemos que el verbo consolar y el sustantivo consuelo se repiten juntos por 10 veces. Esto es algo interesante. Entonces aquí se describe cómo Dios realmente es el Padre de la compasión y es el Dios de todo consuelo que nosotros podamos recibir. Y esto es algo muy especial porque Pablo entendió esto que es muy clave. Dios nos da el consuelo, nos da el alivio, no para que lo guardemos para nosotros, no para que quede solamente con nosotros y bueno, nos alivió, nos ayudó, nos curó de alguna situación que estaba en nuestra mente a causa de algún problema físico, material, lo que haya sido, sino que para que nosotros podamos compartir también ese alivio con otras personas. Compartir. Me parece muy interesante lo que dice el apóstol Pablo, que sufrieron tribulaciones, momentos difíciles. Algunos de ellos esperaron que todo esto iba a acontecer en el día de la resurrección, pero tenemos que entender que la Biblia nos habla que las tribulaciones son parte de nuestro crecimiento espiritual, que nos ayuda en la maduración y en la edificación de nuestro carácter. Así que cualquier situación difícil, momentos difíciles, son parte de nuestra edificación, de la formación del carácter y prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? Sufrimos y Dios nos rescata de ello. Pero una vez rescatado, nosotros podemos compartir para que otras personas que están sufriendo también puedan entender. Y eso nos lleva al segundo punto, donde dice pureza y sinceridad ante la crítica.
A pesar de ese amor, a Pablo le llovían las críticas. Incluso algunos estaban cuestionando su integridad, pastor. ¿Cómo argumenta ahora Pablo en este sentido? Bueno, la crítica siempre ha existido, ¿no? La crítica hay veces por lo correcto, no correcto. Inclusive las buenas intenciones existen y pueden desmoronar a la persona, pero lo que la persona tiene que entender que su llamado es de Dios, que Él le ha invitado para poder guiarle. El llamado es un llamado especial. Cuando la persona comprende que el llamado es de Dios, tiene que permanecer firme, ya que las intenciones que vienen según 2 de Corintios 1:12 son de pureza y sinceridad. Y cuando la pureza y sinceridad van en la dirección que Dios manda a esta persona, van para adelante, y esto ayuda a identificar todo esto con claridad para que la gente le pueda creer mucho más a esa persona. Ahora, Pastor Severo, es interesante cómo la lección, viendo el idioma original, que es el griego aquí, resalta estas dos palabras: pureza, que viene del griego haplotes, que expresa la integridad personal, la motivación realmente de una persona. Y la otra palabra que es para pureza, sinceridad, es eilikrineia, que también tiene que ver con eso, con intenciones intachables. Es decir, Pablo está diciendo aquí, defendiéndose, diciendo, bueno, mis intenciones son las mejores. Mi deseo está realmente puro, soy sincero en lo que hago. Y él no hace las cosas capaz de una forma muy humana o natural de defenderse de diferentes maneras quizás, sino que él estaba seguro de la rectitud de lo que él hacía, de su ministerio, y él se refugia no en palabras, en cosas humanas, sino en Dios. Y está seguro de que cuando Cristo venga, todo lo que él ha dicho, ha hecho, realmente va a ser confirmado. Interesante lo que hace Pablo, ¿no? O sea, frente a la calumnia, él no da un golpe, sino que lo muestra él pone a Dios como testigo de su integridad. Y eso ya nos lleva al tercer punto de esta lección. Y en este tercer punto, un cambio de planes motivado por amor, esa acusación de ser vacilante que le hacen a Pablo, ¿no? En la lección muestra que Pablo cambió sus planes de viaje y que la iglesia se enojó muchísimo. ¿Qué pasó con este cambio de itinerario, pastor? Bueno, resumiendo un poco, Pablo tenía un plan original que era pasar por Macedonia, ir a Corinto, pasar el invierno allí y después llevar una ofrenda a Jerusalén. Pero no sucede así, porque recibe de Timoteo un mal informe, se encuentra con él y le dice que hay algunos problemas, hay cosas ahí que no andan bien en la iglesia, y entonces él hace una pasada rápida solamente, no se queda, y entonces ahí ve la situación y decide continuar su viaje. Y ahí es donde acusan a Pablo. Me ha pasado varias veces. Hay gente insistente cuando tienes un plan, una dirección, un itinerario, y hay personas que te dicen, pastor, venga nomás, por favor, pero tengo un compromiso para allá, pero no, pastor. Y las personas piensan que no los queremos, no los apreciamos. Y eso es lo que le pasa también a Pablo. Mejor es quedar bien clarito, decir bien sí o no, porque si traes algo a media siempre te trae problemas, queriendo tal vez agradar a los demás. Entonces, Pablo dice, mejor sí o no. Porque decir a veces sí y no a algunas cosas es por tu salud, y la iglesia tiene que entender también cuando dice no es por alguna situación que la persona no está. Insistir trae muchas veces problema, y por eso el ministerio de Pablo en esta dirección, al organizarse su itinerario, era bien sí o no, y la iglesia tenía que entender. No porque faltaba amor, no porque faltaba cariño, sino porque así hay veces se presentaba su situación. Y muchos se deben estar haciendo esta pregunta. ¿Por qué canceló su visita, pastor? Bueno, al ver la Biblia, al ver la lección, podemos ver que fue solamente amor sincero. Él se dio cuenta de los problemas que habían, de las situaciones, y él mejor dijo, hacer una visita ahora tal vez va a causar más problema, más dolor. Mi presencia allí va a ser como que yo estoy yendo a querer juzgar, a querer hacerme de juez capaz, no sé, alguna cosa. Entonces él prefirió pasar ahí de largo, hacer una visita más rápida de la que él tenía, y antes de volver a hacerles una segunda visita, mandarles una carta. Les escribió una carta con amor, con cariño, ¿verdad? Y ahí, tristemente, la iglesia no entendió. Malinterpretó sus buenos deseos, sus buenas intenciones, sus buenos planes que con cariño y con amor él tenía por su iglesia.
Interesante. Queridos amigos, estamos en esta linda lección. Hemos visto cómo un Pablo puede darnos unos lindos consejos a través de la Biblia. Es por eso que ahora vamos a pasar a unos consejos importantes. Hay días en que ya no tenemos fuerzas para seguir luchando. Hay ocasiones en que no encontramos motivos verdaderos que nos den un sentido en la vida. Caímos en un mundo oscuro y allí nos preguntamos, ¿cómo podremos salir de todo esto? Existe un remedio para la depresión. La mano de Cristo está extendida para ti. Escríbenos y solicita uno de nuestros cursos bíblicos. Después de estos consejos importantes, volvemos al desarrollo de la lección. Esta lección en el tema 9, un ministerio impulsado por el amor. Vamos al cuarto punto, la disciplina, el perdón y el triunfo. Ahora Pablo envía una carta no tan suave, pastor. Se la conoce como la carta severa. ¿Qué impacto tuvo esto en la iglesia y cómo reaccionaron ellos? Bueno, fue una carta muy dura contra el hermano que había dicho promovido. Es como una disciplina. Hay veces nos cuesta aceptar la disciplina eclesiástica. Pero lo que Pablo quiere mencionar acá con respecto a la disciplina es con un propósito no de liquidar o hacer desaparecer a la persona, sino tiene un propósito de restaurar a la persona, de corregir a la persona para que no siga con esas mismas actitudes, para que la persona pueda ser restaurada, redireccionada, ya que la iglesia hace este trabajo. Querido amigo que nos estás escuchando, es importante que nosotros muchas veces, si nos hemos equivocado, aceptemos la disciplina eclesiástica, ya que nos ayuda en la restauración de la persona. Gracias a Dios que la iglesia tiene que ser una iglesia perdonadora, porque si no es así, nos volveríamos en una iglesia inmisericordia. Por eso, gracias a Dios que la disciplina es para restaurar, y esa restauración debe ser hecha con mucho amor a las personas que son disciplinadas dentro de la iglesia. Exactamente, Pastor Severo, y es interesante cómo Elena de White, fruto del estudio de la Biblia y ver aquí el contexto de Pablo, la iglesia y demás cosas que ocurrían, ella argumenta y escribe diciendo que Pablo siempre trataba de hacerse conocer como que quien amaba, como quien estaba del lado de los que yerran, y le causaba dolor, le costaba dolor causarle dolor también a ellos. Pablo estaba esperando la respuesta justamente de la iglesia. ¿Cuál iba a ser el resultado de esta carta severa, dura quizás, pero con amor que él había escrito? Hasta que se encuentra con Tito en Macedonia. Él estaba en Troas esperando ansiosamente a ver qué resultado, qué iba a surgir acerca de los consejos, acerca de el mensaje que Pablo escribió. Y se pone muy contento, muy alegre cuando él recibe la noticia de que los hermanos, la gente recibieron de buena manera la carta que Pablo había escrito, y eso le da mucha alegría al apóstol. Y es ahí donde lanza esa frase épica, pastor, ¿no? Así es. Dios siempre nos lleva a la victoria. Y como decía el pastor Severo, necesitamos enfrentar los problemas, necesitamos enfrentar las dificultades que hay, la disciplina, poder tomarla quizás, ¿no? Pero siempre con el amor, siempre del lado del amor de Jesús para poder restaurar a los que necesitan la restauración. Bueno, mis amigos, la teología está clara y la historia de Pablo es muy inspiradora. Pero ahora, pastor, hay muchos oyentes, tal vez un padre de familia, un universitario. ¿Cómo puede aplicar esta lección para su vida? Muy bien, querido amigo, yo veo en esta lección 3 aplicaciones muy importantes para nuestra vida. Sobre las tribulaciones y las situaciones difíciles, todos vamos a atravesar. En este momento posiblemente tú estás atravesando un momento duro, un problema familiar, económico, una enfermedad, alguna situación muy dura. Amigo, no estás solo. Este proceso tiene un proceso educativo de parte de Dios, no por el por qué, sino para el qué, porque todo es para la gloria de Dios. A seguir adelante confiando a algo que quiere enseñarte Dios de todo este proceso. A seguir adelante creciendo en esta etapa difícil con fe y esperanza. Y número 2, queridos amigos,
no seas muy duro. Hay veces sé flexible en las cosas que haces. Antes de que veas a algún líder equivocarse, fallar en alguna situación, sé flexible. Dale una pregunta, una duda para la persona para ver que alguna situación tuvo que pasar si te falló o alguna cosita. O preguntar, nunca dejarte guiar por los chismes o por las terceras personas o por los supuestos dichos. Acércate personalmente, habla con la persona para encontrar claridad. Porque si te dejas guiar por los chismes y no haces el proceso de la Biblia que nos muestra Mateo 18, te vas directamente a los chismes sin haber hablado directamente con la persona, tú estarás cometiendo un error y traerás problemas a nuestra iglesia. Pastor Severo, la tercera lección es que podemos usar lo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Estamos en la era de la cancelación. A la gente le gusta cancelar, ¿no? Incluso hay un término, cancelar, ¿no? A este ya no lo seguimos más, a este ya no lo escuchamos más. Es como que no existe, como que murió a un lado, fuera de aquí, porque cometió un error, porque se equivocó, porque dijo algo que nos ofendió a esta ciudad, a este país. No lo sé. Ocurre de muchas formas, ¿verdad? Lo vemos eso muy seguido. Pero la lección nos dice de que a pesar de que el castigo, la disciplina puede ser muy dura, los errores debemos tratarlo y a veces es doloroso. El objetivo final de todo esto es la restauración. Amén. La tercera lección es justamente esa, que todo este proceso tiene que ser con el objetivo de restaurar a la persona, restaurar al que se equivocó, al que erró, y esto debe ser hecho con mucho amor. Excelente ejemplo, pastor. Y es decir, no solo debemos quedarnos con el castigo, ¿verdad? Así es. Exactamente es lo que nos dice la lección. Tal vez si nosotros vemos de que algún amigo, algún familiar se equivocó, alguien cometió un error y lo aceptó, yo iría un poco más allá todavía. Si tal vez ni siquiera lo aceptó, igual debemos acercarnos. Igual debemos ayudarlos a que puedan abrir los ojos o a que puedan ver a Jesús, que realmente estamos interesados en ellos para poder restaurarlos, animarlos y gozarnos junto a ellos, a pesar que tal vez están todavía en el error, y más todavía si ya aceptaron su error y ya sobrepasaron, ya se sobrepusieron a la situación y quieren volver nuevamente a los caminos de Dios. Más todavía debemos acercarnos a estos hermanos que necesitan sentir el amor de Jesús para la restauración que ellos necesitan. Excelente, pastor. Queridos amigos, debemos acercarnos. Debemos acercarnos a Dios sobre todas las personas que necesitan. Es por eso que va a sonar una linda melodía. Y mientras esta melodía suene, toma una decisión en tu corazón y entrégale tu vida a Dios. Cada día veo yo rostros tristes, sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús, Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios.
ama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús, necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Busca al Señor. Mis amigos, después de esta linda melodía que sabemos que te ayudó a tomar una decisión, vamos a ir cerrando este lindo programa. Y para ello queremos preguntarle al pastor Severo. Pastor, algo que quiera resaltar usted de esta lección. Bueno, quisiera resaltar algo que es muy importante, especialmente a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven. La disciplina nunca es para mal, siempre es para restauración. Y si hay alguna persona dentro de la iglesia que se hubiera equivocado, hubiera fallado de acuerdo a las creencias fundamentales que tenemos como iglesia adventista, sea consciente para reconocer su error, acercándose a su pastor distrital para poder decir: me he equivocado, porque la disciplina no es un castigo, sino es una corrección, es el amor de Cristo abrazando a la persona para decirle: vete y no peques más, reajusta tu vida. En algún momento tuve una experiencia como pastor distrital, una señorita que se resistía a la disciplina, y la familia se enojó, se molestó bastante, porque mi hija tiene que recibir la disciplina, y siempre estaba buscando si los demás, y eso es el siempre, ¿no? Si otros hacen, y por qué a nosotros y a los otros, el que está haciendo, siempre buscamos justificar. Lo lindo fue que esta muchacha a la final aceptó la disciplina, la censura dentro de la iglesia, pero eso cortó muchas cosas. La crítica y el miramiento. Después que pasó la disciplina, ella estaba tranquila porque no había quien le critique, le mire, porque ella aceptó la disciplina. Lo peor es seguirse resistiendo, y es donde cuando una persona se resiste y no pasa todo ese proceso, mucho más se le critica a la persona, se le mira a la persona, y saben, endurecen a la iglesia, y la iglesia se vuelve más dura, y toda la iglesia empieza a quererse justificar cuando uno se equivoca dentro de la iglesia. ¿Y saben qué pasó? Esta muchacha aceptó, eso bendijo, mostró a otros jóvenes que la disciplina era una bendición, no había que nadie más le acuse, ni Satanás ni nadie, porque ella ya estaba en línea. Luego de haber pasado su proceso de disciplina, ella podía cumplir funciones dentro de la iglesia con alegría, porque había sido perdonada, había sido restaurada. La iglesia con mucho cariño apoyó, ayudó a la señorita, y la señorita volvió a guiar la iglesia con autoridad, porque hizo todo de forma
correcta, aunque a un principio le costó, pero eso trajo mucha bendición. Los jóvenes vieron todo este proceso y todos fueron animados también a seguir la misma directriz. Excelente argumento, Pastor Severo. Querido Pastor Samuel Parada, algo que quiera resaltar esa linda lección. Escuchando un poco ahí la experiencia contada por el pastor, que creo que todos hemos pasado por experiencias similares, algunas tal vez más duras, más difíciles, ¿verdad? En este asunto de poder corregir, de poder ayudar a alguien a encaminarse nuevamente, a reconocer sus errores. Yo creo que hay algunas cosas interesantes acá, ¿no? De ambos lados, del que se equivoca y del que quiere corregir. A nadie nos gusta quizás ser señalados y tal vez pensamos que todo esto, wow, qué vergüenza será estar en boca de todos y demás, pero bueno, tristemente es doloroso todo este proceso porque el pecado, los errores muchas veces visibles nos traen todo esto. Y como ya el pastor dijo, no debemos nosotros resistirnos a la corrección, a la disciplina que Dios a través de la iglesia quiere hacer, sino que es para restaurar, para nuevamente encaminarnos, que es justamente ese el objetivo. Pero yo quiero hablar un poco más quizás del otro lado. Nosotros como líderes y la iglesia también, los hermanos, muchas veces por querer tener ese espíritu de moralidad, de poder tener limpia la iglesia y los miembros y todo el mundo andando en regla, en orden, capaz muchas veces podemos ser muy duros. A veces capaz caemos en errores también de no hacer este proceso de la forma correcta que debe ser con el amor de Jesús. Debe ser con mucho tacto, con mucha cautela, con mucha ética, para no dañar más quizás al hermano que está sufriendo por los errores cometidos, por la situación que atrajo todo eso, sino que más bien podamos mostrar y en todo momento actuar con mucho amor, con mucho tacto, para lograr el objetivo final, que es la restauración de nuestro hermano. Y que él pueda, cuando él ve eso en la iglesia, en sus líderes, en sus hermanos, creo que será algo más fácil que él pueda entregarse en las manos de Dios y seguir el proceso de restauración que él necesita tomar. Excelente, Pastor. Mis amigos, este lindo tema, la lección 9, un ministerio impulsado por el amor. Hemos llegado al final. Queremos agradecer al Pastor Severo Medrano. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias, Pastor Samuel Parada. Queridos amigos, queremos que puedas dar un like a este programa. Compártelo para que llegue a muchas personas más. Que Dios te bendiga. Axiomas, más allá de la evidencia.